Ya les dijeron si el recurso de apoyo ya está con la lista de ustedes. Chicos, alguno que me conteste. En el recurso de apoyo ya están todos ustedes incluidos. No sé si ya lo pondrían. Bueno, bueno, perfecto. Entonces ajá, perfecto. Entonces yo lo que voy a hacer es que se las voy a mandar por correo la presentación de hoy, pero cuando esté el recurso de apoyo, pues la ponemos ahí, ¿sí? De todas maneras, cualquier cosa, pues tienen los correos de nosotros, cualquier cosa nos comunicamos. Esperemos otros 9:05 y empezamos entonces para que nos rinda el tema. Bueno, para los que acaban de llegar, buenos días. Les recuerdo que vamos a ver la bioquímica de la parte de genitulinario. En esta bioquímica de la parte de genitulinario, ¿qué vamos a ver? O sea, ustedes van a reconocer qué es el riñón, van a reconocer entonces con esta bioquímica cómo se hace el transporte de que el riñón devuelva los electrolitos que necesita y filtre los procesos sanguíneos. Van a reconocer qué tipo de hormonas interactúan en ese riñón, básicamente para poder devolverle a la sangre los nutrientes que necesita y eliminar los desechos que necesita. Por lo tanto, entonces, en este transporte que vamos a hacer de los túbulos renales hacia el riñón, pues creo que entonces allí nos vamos a demorar un ratico porque es muy importante que ustedes sepan entonces cómo se hacen esos mecanismos de el riñón filtrar y el riñón devolver entonces esos nutrientes y eliminar lo que el organismo no necesita. Por lo tanto, entonces vamos a empezar la clase. Voy a compartir con ustedes entonces las diapositivas. Me informan si ya podemos entonces empezar. ¿Ven entonces la diapositiva? Doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, entonces yo voy a apagar mi cámara, ¿sí? Para que no interrumpa allí. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Exacto. Vamos entonces a ver en esta primera etapa, vamos a estar trasegando por aquí, vamos a ver generalidades del sistema renal. ¿Qué quiere decir entonces en esas generalidades del sistema renal? Pues que básicamente entonces vamos a tener el riñón como unidad funcional. En ese riñón como unidad funcional, pues ¿para qué nos sirve entonces ese riñón? Dijimos, ¿me oyen bien todos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces la mayoría de las personas sabemos que tenemos dos riñones, pero ¿cuál es la importancia de esos dos riñones? Pues básicamente es eso, eliminar del cuerpo todos los materiales de desecho que nosotros ingerimos. Nosotros ingerimos alcohol, ingerimos comidas, ingerimos medicamentos, muchas veces sustancias que pueden hacerle daño al organismo, pero que el riñón básicamente tiene que eliminar todas esas toxinas del organismo. Pero además de esa eliminación de toxinas del organismo,
Pues el riñón también tiene que controlar los volúmenes y controlar la composición de los líquidos corporales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tengamos un volumen de agua normal, que tengamos el volumen de los electrolitos normales, que tengamos entonces la osmolalidad plasmática normal. Porque si el riñón no está funcionando bien, vamos a tener desequilibrios en la osmolalidad, vamos a tener desequilibrios entonces en los líquidos corporales. De tal manera que tiene también que controlar ¿quién? Los ingresos y los egresos. De tal manera que allí lo que ingerimos también debe ser igual a lo que excretamos básicamente. Por lo tanto, en esas funciones del riñón básicamente, pues el riñón entonces mantiene el ambiente interno necesario ¿para qué? Pues para que las células realicen todas sus actividades de metabolismo básicamente. Funciones de filtración y eliminación, porque allí se realiza una intensidad variable dependiendo de las necesidades del cuerpo. Y además los riñones aclaran las sustancias no deseadas de ese filtrado del cuerpo, como pues excretándolas por la orina, de tal manera que devuelve más las sustancias que el organismo y la sangre necesita para mantener esos líquidos corporales. De tal manera que el riñón funcional, ¿qué hace? Pues tiene una función urinaria, que es la de producir orina y excretar orina, pero también tiene funciones no urinarias, que son reguladoras. ¿Reguladoras de qué? Pues de la homeostasis del organismo. Porque el que va a controlar, pues la osmolaridad corporal, va a controlar el número de electrolitos, va a controlar el agua corporal, va a controlar con esos electrolitos la presión arterial, el estado ácido-base, va a controlar la regulación y producción de los eritrocitos también, la función endocrina y gluconeogénica, o sea que mantengamos niveles de azúcar normales, y va a controlar entonces la vitamina D activa. Por lo tanto, tiene funciones también no urinarias que el riñón hace. ¿Qué es el aparato urinario? Pues básicamente todos sabemos que el aparato urinario está en la pared posterior del abdomen, fuera de esa cavidad peritoneal, y que se compone de los dos riñones activos, pero que también entonces están los uréteres, está la vejiga generalmente y está la uretra. De tal manera que en esta forma, y vamos a ir en el transcurso de todo el programa, vamos a ir entonces conociendo la funcionalidad de ese aparato urinario. Todos los docentes vamos a estar allí metidos explicando entonces qué es el riñón, su funcionalidad, y los otros docentes pues la parte de uréteres, vejiga y uretra básicamente. Eso hace entonces que los riñones básicamente pues son estructuras que tienen unas paredes de color rojo oscuro generalmente, en forma de ¿qué? Como de un haba básicamente. Esa haba mide aproximadamente 10 centímetros de largo y tiene aproximadamente el tamaño de un puño con un peso de 150 gramos. ¿Qué tiene básicamente? Pues tiene arterias que entran y se irradian o digamos así, se dividen en una cantidad de arterias que le permiten la oxigenación a todo el riñón, y tiene también la posibilidad de que ese riñón, después de que filtra, tiene una vena renal que es por donde sale en la sangre que acaba de limpiarse básicamente. Está compuesto también de cálices, está compuesto también de la pelvis renal y de la médula básicamente. Tiene un borde externo, ¿cierto? Y un borde externo y un borde interno que es cóncavo generalmente, y allí está en el ilio por donde pasan generalmente las arterias y las venas renales y todos los vasos linfáticos que inervan básicamente esta cavidad de esta región básicamente. Dijimos también que entonces esa arteria renal empieza a ramificarse y haciendo que pues el riego renal.
de tal manera que esos riñones filtran aproximadamente el 22% del gasto cardíaco, que equivalen entonces a 1.100 mililitros minutos. De tal manera que por esa arteria renal y por el ilio, pues se van a ramificar, como podemos ver en la gráfica, en todas las arterias más grandes y más pequeñas que están irrigando entonces todo ese proceso renal, y esto pues ya le corresponde a la parte de anatomía, cómo esas arterias y arteriolas pues producen la funcionalidad de que el riñón filtre básicamente todos esos líquidos que entran allí. Además de que el riñón también entonces está conformado por una serie de túbulos entonces que permiten que la sangre entre y que empiecen a correr por dentro de esos túbulos para poder hacer el filtrado glomerular. Que esos túbulos le permiten regresar electrolitos al plasma sanguíneo, los que necesita, el agua que necesita el plasma sanguíneo. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de toda esta irrigación de arterias y venas que permite entonces allí. De tal manera que esa circulación renal tiene la particularidad de contar con dos lechos capilares. ¿Cuáles son? Pues los capilares glomerulares y los capilares peritubulares, como lo podemos ver ahí. Tienen arterias y venas que permiten entonces recoger ese filtrado y llevarlo a la orina, o que permiten entonces detoxificar. De tal manera, y están dispuestos como pues separadamente cada una. ¿Para qué? Para permitir que regulen la presión hidrostática de esos capilares. ¿Por qué? Porque esas presiones son muy importantes. ¿Para qué? Pues para realizar los procesos de filtración. De tal manera que en el penacho de los capilares pues hay una presión hidrostática alta generalmente, que hace un proceso de filtración rápida, pero a medida que avanza por los túbulos pues ya la presión hidrostática se hace mucho más baja, en 13 milímetros de mercurio, comenzando desde el penacho del glomérulo con 60 milímetros de mercurio. ¿Para qué lo hace? Pues básicamente para que esas disminuciones de presión hagan entonces ese proceso de filtración, cambiando ese filtrado glomerular, básicamente reabsorbiendo lo que el organismo necesita. ¿Cuál es la unidad funcional en el riñón? Pues la conocemos como la nefrona, de tal manera que la nefrona básicamente es la unidad estructural, y de tal manera que podemos tener de 800.000 a 1.000.000 de nefronas, y cada una es capaz solita de formar orina. De tal manera que cuando se daña una de estas nefronas, generalmente no se regenera nuevamente. Por eso es que hay muchas personas que con el tiempo hacen insuficiencia renal, porque a medida que avanzan cada 10 años, pues se pierde la capacidad del riñón, y el 10% cada 10 años se pierde de esa funcionalidad de los riñones a partir de los 40 años. Por eso tenemos que tratar de que cuando lleguemos a los 40 años tengamos unos túbulos buenos para que no vamos a descompensar básicamente. ¿De qué está compuesta la nefrona? Pues básicamente del glomérulo, unos túbulos, como lo pueden ver aquí cerquita del glomérulo, que se llama el túbulo proximal, el glomérulo renal propiamente dicha, con sus irrigaciones, y esta parte del glomérulo y el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal se encuentran en una parte casi externa de esa nefrona que se llama la corteza. Pero en una parte más interior encontramos que es la médula, encontramos entonces el asa de Henle, la porción descendente, la horquilla propiamente dicha, la porción ascendente del asa de Henle y los túbulos colectores en la médula básicamente. ¿Qué función tienen todos estos túbulos? Pues tienen la función de, en la medida que el organismo necesita, irle devolviendo al plasma sanguíneo los electrolitos y las sustancias que necesita para controlar
esa presión arterial para controlar entonces los líquidos, para controlar el agua básicamente, permitiendo que, pues que por estos túbulos colectores llevemos líquido a la vejiga y eliminemos entonces por orina sustancias que el organismo no requiere. También dentro de este glomérulo, aquí básicamente, pues tenemos entonces el corpúsculo renal. Ese corpúsculo renal, como lo pueden ver ahí, está influenciado por presiones, presiones hidrostáticas, presiones oncóticas, que las vamos a ver. ¿Por qué? Porque ese corpúsculo renal es donde el líquido se va a filtrar básicamente. De tal manera que ese corpúsculo renal que contiene glomérulos, que contienen agregaciones u ovillos, como lo podemos ver allí, que contiene además irrigación de capilares, ¿sí? Que contienen una capa delgada de revestimiento que se llama endotelio, que es muy importante para ese proceso de filtración, forman todo lo que se conoce como la cápsula de Bowman. Esa cápsula de Bowman está situada en el extremo ciego de los túbulos renales básicamente. De tal manera que todo ese sistema tubular permite el transporte y la transformación y la formación de orina a lo largo de ellos. ¿Para qué? Pues para eliminar sustancias que no necesita el organismo y devolverle al plasma sanguíneo lo que necesita. Ese glomérulo renal, entonces dijimos, tiene la arteriola aferente por donde llega la sangre oxigenada. ¿Para qué? Pues para oxigenar todos esos capilares y esas vénulas que tiene allí. Tiene capilares glomerulares, tiene el espacio de Bowman, tiene la hoja parietal, tiene la hoja visceral, tiene la cápsula de Bowman propiamente dicho y la arteriola eferente por donde salen los líquidos que se filtran. De tal manera que ese glomérulo renal es la unidad anatómica funcional del riñón donde radica la función de aclaramiento o de filtración del plasma sanguíneo. ¿Con qué? Con presiones hidrostáticas altas que dijimos son de 60 milímetros de mercurio. También tiene una porción vascular, de tal manera que tiene la arteriola glomerular aferente y la eferente, por donde entonces puede llevar oxígeno, la provisión de oxígeno, para que el riñón funcione con calidad adecuada básicamente. El glomérulo tiene una porción epitelial. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esa red del glomérulo básicamente está rodeada por una capa de células que tienen conformaciones diferentes, planas, que forman algo así como un tapiz básicamente, que envuelve todos los podocitos que aparecen allí, que ya los vamos a ver, que envuelve todos esos epitelios viscerales y que tienen esa red de capilares que producen entonces los podocitos, el mesagio y que forman todo este penacho glomerular básicamente. Dijimos que lo más importante para hacer ese proceso de filtración básicamente es esa que hace una barrera de filtración glomerular. ¿De qué se compone esa barrera de filtración glomerular? Pues de un endotelio. Si ese endotelio funciona bien, pues ese endotelio permite que nosotros, además el endotelio con una membrana basal que tenemos aquí, con los permiten entonces que nosotros hagamos un proceso de reabsorción en ese espacio de Bowman. ¿Para qué? Pues para regresarle al organismo esa conformación. Entonces, ese endotelio con esa membrana basal, con esos podocitos, forman eso, la barrera de filtración glomerular que nosotros entonces vamos a ver. ¿Cuál es la estructura básica entonces de esos capilares glomerulares? Pues básicamente esos capilares glomerulares son la barrera molecular capaz
de excluir la mayoría de proteínas, de tal manera que no se filtran. ¿Por qué? Pues porque son muy grandes, porque tienen un alto peso molecular, pero permiten el paso de agua y de pequeñas moléculas de solutos, de iones, por todo ese filtrado glomerular. De tal manera que entra la sangre y el espacio urinario puede hacer ese proceso de filtración de sustancias a través de esa barrera de filtración, en donde en esa barrera de filtración entonces tenemos el endotelio de fenestraciones, que es esta F que aparece aquí, que está en comunicación con la membrana basal glomerular. También aparece el epitelio visceral, que está formado por los podocitos, que los podemos ver aquí, son como fenestraciones que salen de ese endotelio. Esos podocitos básicamente dejan un espacio, digamos así, o un diafragma, que es este espacio que aparece aquí entre un podocito y otro, entre esos pedicelios básicamente. De tal manera que en esta forma nosotros podemos hacer esa conexión de procesos de filtración. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Entienden un poco? ¿Me contestan, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, en ese endotelio que tenemos, ese endotelio, si lo pueden ver aquí, es como un sedazo, una cantidad de poros que tiene ese endotelio. ¿Para qué? Pues para producir ese proceso de filtración. De tal manera que esos poros tan pequeños miden alrededor de 70 a 100 nanómetros de diámetro. Es como un sedazo, hagan de cuenta, como un sedazo, donde nosotros cuando hacemos un jugo que tiene muchas, digamos así, fibras, y no queremos tomarnos las fibras, pues lo pasamos por un sedazo. Ese endotelio es eso, un sedazo que permite entonces que nosotros filtremos por allí. ¿Qué tiene ese endotelio básicamente? Esa superficie de esa célula endotelial está formada por proteínas generalmente que tienen carga negativa, de tal manera que tenemos allí glucoproteínas, proteínas polianiónicas, tenemos podocalixina, tenemos que es las principales, y la cialoproteína glomerular, que están en estos endotelios básicamente. ¿Para qué? Para que hagan aglomeración de moléculas aniónicas superficiales, generalmente con esas fenestraciones que acabamos de ver ahora, los podocitos, y todos entonces estos en la membrana basal glomerular, que permiten entonces que nosotros permitamos ese proceso de filtración, dejemos, digamos así, retengamos las moléculas que tenemos que eliminar, las mandamos por los túbulos y le devolvemos al plasma sanguíneo lo que necesita. Esa membrana basal glomerular, entonces ya vamos a ir desglosando cada una de las partes que componen entonces esa estructura de ese capilar glomerular. Dijimos el endotelio, compuesto de proteínas polianiónicas de carga negativa. Y esa membrana basal glomerular, que es la que impide el paso de macromoléculas generalmente en forma mecánica y eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que si llegan cargas negativas, pues la va a repeler, porque ese endotelio tiene carga negativa, de tal manera que esa carga negativa la dan ¿quién? Pues proteoglicanos ricos en ¿quién? En heparan sulfato, en dermatan sulfato, que son componentes de esa membrana. Básicamente, algunos estudios con dextranos han sugerido que la integridad de esa membrana basal glomerular es la clave ¿para quién? Para el mantenimiento de la función de la permeabilidad de esa barrera. De tal manera que permite entonces, es permeable ¿a quién? Perdón, a solutos pequeños, al agua, a iones y proteínas de bajo peso molecular. Sin embargo, no van a pasar proteínas de alto peso molecular, y proteínas mayores de 70 kilodaltos, pues no van a poder pasar por ese sedazo,
porque ya dijimos, los diámetros de ese sedazo es muy pequeño. De tal manera que esa membrana basal glomerular se compone de dos capas que son básicamente ¿qué? La lámina rara interna y la lámina rara externa y una capa central gruesa que es la lámina densa. Entonces vamos a ver en esas membrana basal glomerular qué son esas capas. De tal manera que las células endoteliales y epiteliales adyacentes van a secretar moléculas como colágeno tipo 4, laminina, fibronectina, nidogen, enactina y proteoglicanos como heparan sulfato, dermatan sulfato, que van a producir esta estructura que vemos ahí. De tal manera que esas estructuras se remueven, se incrementan la permeabilidad de la membrana glomerular. ¿Qué vamos a tener allí? Pues vamos a tener colágeno tipo 4, que es el mayor constituyente de esa membrana basal glomerular. ¿De qué se trata ese colágeno? Pues básicamente es un heterotrímero, como lo vemos ahí, 1, 2, 3, heterotímero que consta básicamente de un dominio de carboxilos terminales no colagenosos, generalmente que ya los vamos a ver, que tienen esos dominios, las moléculas de colágeno 4 que pueden asociarse a estos dominios y formar con el dominio 7S protómeros que van a permitir el proceso de filtración. Forman dímeros, forman terminaciones aminos con tetrámetros y protómeros. Esa membrana basal glomerular, entonces dijimos, hace como hebras, forma estas redes de hebras que permiten esos poros que vemos ahí. ¿Esa consiste en qué? Pues en agregados de sustancias, colágeno tipo 4, nidogen o enactina, básicamente, proteoglicanos como el paransulfato, laminina, básicamente, que van formando este entramado de cadenas que conocemos entonces conectados a este dominio 7S, básicamente, y que empiezan a ser como estas redes, de tal manera que se enlazan esas moléculas de laminina, nidogen y fibronectina y los proteoglicanos de paransulfato que están haciendo como esos brazos, como esa red que tiene, que están abiertos simétricamente en ese espacio. De tal manera que forman esta red tridimensional que es una estructura poligonal que permite esos poros que contienen solamente espacios o diámetros de 4 a 6 nanómetros de espacio. Entonces, mire que son muy pequeños esos espacios. ¿Qué tiene el porocito y el poro de filtración glomerular? Dijimos esos penachitos que salían allí, pues básicamente los poros son células muy diferenciadas que no se van a dividir generalmente. Por eso es que se dañan y no se dividen, no se regeneran básicamente. Existe un número de porocitos iniciales que se pierden de forma progresiva e irreversible en el transcurso de una lesión glomerular. Por eso tenemos que cuidar los riñones, no meter tantas sustancias tóxicas que nos los puedan dañar. Algunos glomerulopatías, como las glomerulopatías colapsantes, el fenotipo de los podocitos se altera y es capaz de dividirse generalmente. En esa superficie de los podocitos podía ser dividida en 3 dominios con diferentes localizaciones de componentes proteicos y funciones, que son el dominio apical, el dominio de diafragma de filtración y el dominio basal de anclaje. De tal manera que miren que todos estos dominios, cuando se produce el riñón, pues básicamente tienen proteínas, proteínas como la podocalixina, la esidina, complejos NF que cubren la superficie del podocito. Tenemos el diafragma de filtración, que es el responsable de esa
selectividad, digamos así, de esos diafragmas básicamente, que también tienen todas estas proteínas que vemos ahí, y el dominio basal de anclaje, que es el encargado de fijar ese pericelio ¿a quién? Pues a la membrana basal glomerular, y lo tenemos allí también compuesto de diferentes cosas. Entonces, mire que cada dominio en ese proceso de filtración glomerular tiene entonces el dominio apical que tiene, pues básicamente tiene la podocaxilina, mírala donde está, haciendo unión entonces con esta proteína que se llama NHERB2, que es una proteína sodio-protones dependiente, básicamente tiene la hesirina, que hace entonces ese anclaje con moléculas de actina, y esas moléculas de actina que se forman como un rosario, pues están ancladas entonces con alfas activas, de tal manera que permiten que el intercambio, ¿sí?, las interacciones se rompen y parecen cambios en los procesos periciales de la célula del glomérulo. De tal manera que allí tenemos el dominio de filtración, como esos procesos de actina que acabamos de ver en esta estructura que los tenemos aquí, cómo esa actina se conecta con el proceso de filtración que también dijimos tenía todas estas proteínas, proteínas como la podoxina que estaba aquí, que dijimos entonces que es esta, que permite el anclaje con la nefrina, que permite el anclaje con la p-caderina, que permite el anclaje con alfa y beta cateninas, que permite el anclaje entonces con todas esas estructuras CD2AP, NEPH2-CoC, CD2AP, que son proteínas que permiten el anclaje para el proceso de filtración. Entonces, mire que tenemos un endotelio compuesto de una arquitectura con un dominio de anclaje ¿a quién? Pues a la membrana basal glomerular. ¿Y qué tiene ese dominio de anclaje de filtración? Pues también mire todas las proteínas que tiene para que se unan a la membrana basal, todas proteínas, ¿sí? Distroglicanos, podoplaninas, tiene integrinas, megalinas, lamininas, que hacen el proceso de filtración. Entonces, como ese endotelio que hace ese proceso de filtración tiene una cantidad de estructuras, ¿sí?, que uno jamás se imagina que esas estructuras estén allí haciendo esos poros de filtración. ¿Complejo? Sí, muy complejo, pero que si cualquiera de estas proteínas empieza a dañarse, el proceso de filtración de los riñones se daña. ¿Qué forma toda esta red de anclaje? Pues básicamente esto, ese penacho glomerular, esos túbulos renales que permiten que la sangre llegue, se filtre a través de todos esos túbulos, que produzca un ultrafiltrado que va a ser, ¿qué? Va a ser los componentes de la sangre que llegaron por este filtrado, va a ser la eliminación de las células que no necesita, la eliminación de las proteínas, entonces va a quedar un ultrafiltrado que va a ser más puro. De tal manera que en esa filtración glomerular van a pasar todos esos solutos. ¿Por qué? Por transporte. Transportes que los vamos a ver esta tarde, que también ese transporte no es cualquier transporte. Vamos a ver transporte activo, transporte pasivo, compresiones hidrostáticas que permiten que ese material que se filtra de la sangre haga luego un proceso de filtración glomerular y salga un ultrafiltrado que va a llegar a la sangre nuevamente. ¿Qué dijimos entonces que tiene esa unidad de la nefrona? Pues básicamente túbulos que están en la corteza
que es la porción más externa del parénquima renal, recibe el 88% de todo ese filtrado glomerular. El flujo sanguíneo es rápido con alta presión y tenemos la médula, que es la parte de abajo, que es la porción más interna de ese parénquima renal, que es hipotónica respecto al plasma, que recibe el 12% de ese filtrado glomerular, y el flujo sanguíneo es lento y de baja presión. ¿Cómo está conformado esa red de túbulos que conforman entonces eso? La vemos aquí, una red de túbulos que con ese penacho glomerular salen entonces de aquí por primeros túbulos que se llama el túbulo proximal, que está en la corteza. Ese túbulo proximal es el que reabsorbe la mayor cantidad de componentes de ese filtrado glomerular. Está el asa de Henle ya en la corteza, asa de Henle descendente, el asa de Henle, la rama propiamente dicha, la porción ascendente del asa de Henle, que están en la corteza y vuelven otra vez y forman otro túbulo que se llama el túbulo distal que además se conecta entonces y vuelve a la corteza para formar los túbulos colectores, que ya son los que comunican con la uretra y vamos a eliminar entonces la orina. Cada uno de estos túbulos, como lo podemos ver aquí, tienen una fisiología y estructura de células totalmente diferentes. ¿Para qué? Para permitir que en el transcurso de esos túbulos se haga proceso de filtración. Vamos a verlos cada uno. El túbulo contorneado proximal, que es este que aparece aquí, pues tiene una longitud de 15 milímetros y un diámetro de 55 micrómetros, básicamente. Ese túbulo proximal está compuesto por un epitelio de tipo cúbico, como lo pueden ver aquí, básicamente. Se encuentra en la corteza renal, dijimos, se encuentra próximo al glomérulo, como lo podemos ver aquí, presenta esas células cúbicas, ya dijimos, altas con citoplasma muy granuloso y con ribete en cepillo, básicamente. ¿Diseñado para qué? Pues para devolverle al plasma sanguíneo, y devolverle al plasma sanguíneo se llama reabsorción. Le regresamos al plasma sanguíneo lo que él necesita como reabsorción. ¿Qué se reabsorbe en ese túbulo proximal? Se reabsorbe sodio, generalmente asociado con ¿quién? Con devuelta nuevamente de glucosa a la sangre, con devuelta de aminoácidos a la sangre en la primera mitad del túbulo proximal, con devuelta también en la segunda mitad de cloro en la segunda mitad. ¿Qué se van a secretar allí? Se van a secretar ácidos y bases orgánicas que ya no necesita el organismo. Ácidos, protones de hidrógeno va a sacar a la lata y los va a intercambiar ¿por quién? Por bicarbonato, que eso lo veremos más adelante. También vamos a secretar ¿qué? Pues fármacos que ya el organismo ha metabolizado, que ya no necesita esos componentes de los fármacos, como el ácido aminohipúrico, cuyo aclaramiento se usa para estimar el flujo plasmático renal. De tal manera que ese túbulo proximal se encarga entonces de regresarle al plasma sanguíneo estos electrolitos. El asa de Henle, dijimos el asa de Henle básicamente pues se encuentra en la médula, tiene un revestimiento con células cúbicas muy bajas, no tiene borde en cepillo, es la porción delgada diseñada, esta de aquí, para concentrar, dijimos, tiene una porción descendente, el asa propiamente dicha, una porción ascendente, y esa porción gruesa ya es impermeable al agua, tiene muchas mitocondrias y hace un proceso de transporte activo de la bomba, generalmente que es una bomba de cloruros. Entonces, allí tenemos también que le devolvemos grandes cantidades de electrolitos al plasma sanguíneo.
¿Cómo se hace esa reabsorción y secreción en el asa de Henle? Pues básicamente en la porción descendente se reabsorbe casi el 20% de agua, o sea, se devuelve el agua al plasma sanguíneo. En la porción ascendente de ese asa de Henle, generalmente hay un intercambio y una bomba que se llama bomba sodio, potasios, cloros generalmente, por lo tanto el 25% del sodio, el cloro, el potasio y aún con calcio se regresan al plasma sanguíneo, se intercambia protones de hidrógeno por bicarbonato y por iones de magnesio que regresan al plasma sanguíneo. Esa rama ascendente delgada y gruesa es prácticamente impermeable al agua, pero además tiene transportadores de iones que sacan cloruro de sodio y generalmente vuelven los líquidos isoosmolares. ¿Qué quiere decir? Esos isoosmolares casi están en la misma concentración del plasma sanguíneo, pero luego de que saca todos estos electrolitos se hace hipoosmolar, lo que permite hacer una dilución de la orina. Esto lo vamos a ver un poco más claro más adelante. El túbulo contorneado distal, dijimos, entonces ya volvemos a la corteza, se encuentra en la corteza con una longitud de 5 milímetros, de 5 milímetros, generalmente se encuentra distal al glomérulo, ya en la parte distal tiene un revestimiento de células epiteliales, debajo sin ribete en cepillo y diseñada especialmente para excreción y reabsorción. Esta porción distal es la que ajusta generalmente la cantidad de agua que necesita el organismo, ajusta la cantidad de electrolitos, ajusta el pH básicamente en los líquidos corporales. ¿Qué se hace en ese túbulo contorneado? Pues básicamente él empieza a llevar sanguíneo lo que le falta para completar esa osmolalidad. ¿Qué le falta? Si le falta sodio, si le falta cloro, si le falta calcio, si le falta magnesio, lo reabsorbe básicamente porque allí se reabsorbe el 5% del cloruro de sodio que se filtra. ¿Cómo hace esa reabsorción de cloruro de sodio? Pues básicamente llevándole al plasma sanguíneo cloruro de sodio y secretando potasio, o sea, lo intercambia por potasio aquí en esta porción distal básicamente. Además también ella es impermeable al agua, pero depende entonces de una hormona que se llama la vasopresina o ADH, que permite entonces que si se genera y hay falta de agua, se produzca entonces esa vasopresina. ¿Para qué? Pues para que permita entonces que llegue agua nuevamente a los líquidos corporales, los diluya para hacer entonces eso. Es dependiente de la ADH para poder hacer ese intercambio de agua que se hace por agua por orina. De tal manera que esta porción es manejable con quién se puede manejar con diuréticos. De tal manera que allí tenemos diuréticos tiacídicos que permiten entonces usados para qué? Pues para aquellas personas que tienen trastornos de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, que permitan entonces que los líquidos corporales estén un poco más diluidos para producir entonces ese proceso de absorción. Se intercambia además ¿por quién? Por protones de hidrógeno que se van a secretar para ajustar el pH, que se intercambian y se reabsorben, se eliminan protones de hidrógeno y se reabsorben bicarbonato y potasio nuevamente si el organismo lo requiere. Y viene la parte final, que se llaman los túbulos colectores. Este túbulo colectores tiene una porción cortical y otra a nivel medular. Desembocan varios túbulos distales de otras nefronas en esos conductos colectores, porque ya es la que concentra básicamente. Tiene entonces allí dos tipos de células, células intercaladas y células principales, que son ya las que ajustan básicamente ¿qué? El lugar de difusión. ¿De difusión de quién? De ajustar el agua que necesita el organismo
para controlar la osmolalidad. De tal manera que en esos túbulos colectores también pues se va a reabsorber sodio, cloro, calcio, magnesio si el organismo necesita, se reabsorbe urea si el organismo necesita, porque ellos son impermeables a esas sustancias. Depende también de la ADH para poder ajustar el volumen de agua. Esto lo vamos a ver un poquitico más claro en la clase de la tarde, en esa porción final del túbulo colector que es impermeable al agua, dijimos entonces, depende también de la ADH, depende de la necesidad que tenga el organismo para ajustar electrolitos intercambiando sodio-cloro por potasio y protones de hidrógeno para ajustar el pH con bicarbonato. Entonces, esa es la funcional de los túbulos básicamente en esa reabsorción del conducto colector. La permeabilidad al agua está controlada, entonces dijimos por la ADH o la vasopresina. Es permeable a la urea también, allí dijimos, también secreta iones hidrógenos incluso en contra de gradientes de concentración. Entonces mire cómo nosotros podemos regular con el riñón eso. Si estos túbulos se dañan, pues básicamente lo que estamos abocados es que en esos túbulos vamos a tener que al paciente llevarlo a diálisis, porque su riñón ya no es capaz de producir eso. ¿Qué hace la diálisis? Pues la diálisis también, ¿qué hace? Le saca la sangre venosa, la lleva a una cámara de dialización que le filtra entonces todas esas sustancias que no puede hacer el riñón con estos túbulos. ¿Para qué? Pues para devolverle una sangre que esté en calidad de hacer su riego sanguíneo y producir. Ese aparato yuxtaglomerular básicamente tiene funciones de ¿qué? De un órgano receptor, de un órgano endocrino, porque allí también se maneja lo que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a ver más tarde. Función homeostática, ¿por qué? Pues porque controla los electrolitos, controla la cantidad de agua. ¿Y qué hacen estos dos? Pues controlan la presión arterial y además controlan las presiones de postura. ¿Saben qué es la presión ortostática? Chicos, ¿me están escuchando? Vamos a dejarla aquí la clase ya. Hablemos de la presión ortostática y esta tarde acabo de dar lo que nos falta, que no es mucho para empezar la otra clase esta tarde. ¿Saben qué es la presión ortostática? Pues creo que es la presión que se maneja por postura. Exactamente, la presión que se maneja por postura. Si yo estoy acostado mucho tiempo y después me levanto rápidamente, me puedo marear y colapsar, ¿cierto? Entonces lo tengo que hacer pausadamente. ¿Por qué? Porque esos cambios posturales van a hacer de que se pierda el equilibrio porque se cambian las presiones hidrostáticas básicamente. También si yo estoy mucho tiempo de pie, mucho tiempo en la misma posición quieto y me voy a mover, pues puedo perder el equilibrio y lo que pasaba generalmente con los militares que a veces los ponen en una parada militar mucho tiempo y uno ve que de pronto alguien se desmaya, ¿cierto? Pues se cambió la presión ortostática porque su riñón cambió las presiones de agua y entonces allí terminamos. Chicos, los dejo descansar un ratico, son las 9:49, los dejo descansar un ratico, nos faltan unas diapositivas, pero este proceso lo vemos ya esta tarde un poco más despacio para que no nos corramos ahora. ¿Listo? Entonces dejamos aquí en estas funciones del aparato yuxtaglomerular y lo vamos a ver entonces esta tarde. Se toman un café ahora, descansan para que vayan entonces a la nueva clase y nos vemos a las 2 de la tarde. ¿Les parece? Listo, doctora. Muchas gracias. Doctora. Bueno, espero que hayan comprendido un poquitico qué es la funcionalidad del riñón y la vamos a ir desmenuzando así, pausadamente una con otra. ¿Ok? Muchas gracias por estar allí. Les mando estas diapositivas.
esta tarde. Señora, muchas gracias, Hasta doctora. luego. Gracias, Por doctora. estar.